Muy bien, hermanos, vayamos a Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1. Allí leemos: Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Dentro de este gran libro que es la Biblia, no hay ningún otro como Cantar de los Cantares para demostrar el alcance del cristianismo en el corazón humano. Si bien la actual generación de creyentes necesita estar alerta contra la corriente que promueve los sentimientos en detrimento de la verdad, haciendo énfasis en contra de esta corriente, también debe velar contra la que busca establecer una estructura doctrinal sólida pero vacía de los afectos que encontramos en este libro. Tanto un extremo como el otro debemos evitar al acercarnos a su estudio en general y en particular a este texto. Pues si solo traemos nuestros afectos privados de la verdad, nos resultará un libro cerrado, lleno de deseos demasiado íntimos para confesar públicamente, y por lo tanto nos escandalizaremos y ofenderemos. Pero si solo traemos a él nuestra mente con un corazón seco e inconmovible, ciertamente lo despreciaremos como ordinario y vulgar. Pero para el creyente que tenga tanta luz como calor, que su mente haya sido iluminada con la verdad y su corazón inflamado por el santo amor de Cristo, que no solo lea y oiga sobre su Salvador, sino que se sienta atraído hacia Él, viéndolo como el muy amado y deseado, su estudio será de un provecho incalculable. En este libro, en palabras de Thomas Watson, se hallan todas las cepas del amor santo expresados en las más puras metáforas y alegorías, que representan aquella unión y aquel entrañable afecto entre Cristo y su iglesia. Y aunque no es el libro inspirado más comentado por los estudiosos, la mayoría de sus mejores comentaristas concuerdan en que se trata de varios cánticos poéticos y que, como las parábolas de Cristo, encierran un significado espiritual bajo el ornamento de alguna narración poética. Nuestro pasaje antes leído pertenece a uno de estos cánticos. Su tema es el anhelo, la búsqueda y el posterior encuentro de una esposa con su esposo. Y antes de pasar a mencionar los puntos por los que desarrollaremos la enseñanza espiritual de este texto, miremos un poco el contexto inmediato al cual nos hemos referido. El cuadro nos presenta a una novia oriental ya desposada que, estando lejos de su señor esposo, lo busca y anhela vehementemente. Debemos recordar que la novia oriental se desposaba y vivía un periodo más o menos largo sin realizar su unión con su esposo y cohabitar con él bajo el mismo techo. La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, se desarrolla en ese contexto. Y aún el nacimiento de nuestro Señor mismo, pues en Mateo 1:18 leemos: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí vemos que María, cuando fue objeto de la misteriosa encarnación del Salvador,
se encontraba en una situación similar a la esposa de nuestro texto, desposada y en espera de su unión definitiva. En estas circunstancias se encuentra esta enamorada, quien, a pesar de la distancia, sabiéndose correspondida, pues se refiere a su esposo como al que ama mi alma, piensa en él continuamente, de modo que, si bien no puede estrecharlo entre sus brazos, con su alma intenta abrazarlo en sus sueños. Busqué en mi lecho. Parece como si intentase romper momentáneamente la fría distancia que la separa de aquel con quien ha ligado su alma en sagrado matrimonio. Pero en estas noches de la que habla nuestro texto, su búsqueda no ha tenido éxito. Aquel que constituye el objeto de sus más puros afectos no ha sido por ella hallado. Lo busqué y no lo hallé. Y es en ese instante de desamparo y desasosiego que tomo una importante decisión. Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Con todas las fuerzas que puede proporcionar un amor legítimo y recordando posiblemente las tiernas promesas de su amado, cobra ánimo y emprende su búsqueda por las calles y las plazas de su ciudad. Y como muchos deben saber, las ciudades antiguas eran constantemente asediadas y atacadas por ejércitos extranjeros, por lo que contaban de altas murallas fortificadas, vigiladas con rigor por centinelas conocidos como guardas. Y es a una compañía de estos guardas que, según nuestro texto, después de fracasar en su búsqueda por la ciudad, pues dice nuevamente, lo busqué y no lo hallé, les pregunta, quizás perdiendo toda esperanza, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y después de este momento, luego de dejar a los guardas atrás, habiendo fracasado en buscar a su amado en sus sueños, habiendo fracasado en buscarlo en las calles y plazas, y tal vez ya a punto de languidecer, es que su amado se deja hallar. Apenas hube pasado de ellos un poco, dice el texto, hallé luego al que ama mi alma. Este constituye el punto de inflexión de esta porción del cántico, el que pone fin a la agonía de la amada, pues aquel con cuyo pensamiento había alentado su corazón, por quien se había determinado a salir en su búsqueda por la ciudad, había salido súbitamente a su encuentro. El gozo que la embargaba no podía ser mayor. Había hallado a su amado esposo, el objeto de su amor. Lo así y no lo dejé. La traducción lenguaje actual dice, lo abrazo, no lo suelto. Y continúa diciendo esta versión, lo llevo a mi casa, lo hago entrar en la habitación donde nací. Una vez más se resalta la transparencia de este amor, tan ardiente como puro, al dirigir a su amado al ambiente de mayor confianza para ella, evidenciando así un amor sin reservas. Amor que después de ser consumado también es protegido. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Estas son las palabras del amado a las doncellas de Jerusalén, que revelan sus dulces y tiernos cuidados por su amada. Palabras que son establecidas mediante un conjuro, lo que significa tomar a una o a más personas una promesa solemne, irrevocable y vinculante. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. De este modo se aseguraba el amado de que nada pudiera interrumpir el sueño de amor de su amada. Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. No creo que ni aún la pluma de los mejores poetas sea capaz de producir un poema como este, breve y claro, íntimo y puro. Pero es su significado espiritual lo que nos ocupa en esta mañana. Consideraremos esta parábola como una de las experiencias del caminar del creyente, cuando Cristo se aparta, en un sentido, de su alma. Por tanto, este es un mensaje para quienes, habiendo caído o siendo probada su fe, y sientan que ésta ha perdido vigor, sepan cómo buscar nuevamente a su Señor. Veremos, 1, las pautas de la búsqueda espiritual. 2, la fortaleza en la búsqueda espiritual. Y 3, los consuelos de Cristo al alma amada.
Hay momentos cuando el Señor, quien ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo, se separa en un sentido del alma del creyente. Digo en un sentido porque total y definitivamente no lo hará, pero cuando esto ocurre, obedece a ciertas razones. Entre las más comunes están el curso de algún pecado no mortificado, cuando no somos cuidadosos para identificar nuestros pecados y no procuramos un pronto arrepentimiento después de haberlos cometido, sino que consentimos que la maldad more con nosotros, Cristo se separa de nuestras almas. También puede ser por el descuido de aquellos medios por los cuales Él ha prometido revelar su presencia. El descuidar la oración, el estudio de su palabra, asistir a su casa con un corazón frío e indiferente a su voz, son actitudes que también provocan esta separación. En ocasiones el Señor también puede negarnos su presencia para probar nuestra fe, para saber si cuando andamos en oscuridad comenzamos a confiar en el brazo de la carne o si seguimos confiando en el nombre del Señor. El apóstol Pedro nos dice que algunas veces seremos afligidos para que sea sometida a prueba nuestra fe. Mi pregunta es, ¿te sientes tú identificado en esta mañana con alguno de estos casos? ¿Has sido vencido por algún antiguo o nuevo pecado? ¿O ni siquiera lo sabes? O quizás estás descuidando aquellos medios por los cuales Cristo ha prometido revelarse a su pueblo, conocido como los medios de gracia. Tal vez estás atravesando por una situación donde está siendo probada fuertemente tu fe y ya no puedes disfrutar de la presencia de Emmanuel como quisieras. Te gustaría hallarle nuevamente, pero no sabes cómo. Si es tu caso, cobra ánimo porque este mensaje es especialmente para ti. Esta búsqueda tiene varias pautas y mencionaremos 3 que extraemos de nuestro texto. A. Debe ser constante. Nuestro texto dice que la novia buscaba a su amado por las noches, en plural. Notemos que ella no buscó a su amado una noche solamente y luego se cansó y llamó a las demás doncellas para que la distrajesen e hiciesen más pasajera su espera. Ni mucho menos comenzó a coquetear con los demás jóvenes de su ciudad, no. Así también, el creyente que se sabe lejos de Cristo debe ser constante en su búsqueda. No debe dejarse entretener por las luces de colores de este mundo, ni coquetear con los falsos cristos contemporáneos a los que acude el mundo para hallar su satisfacción. El fútbol, las discotecas, el bar, etc. Los lugares indispensables donde son saciadas las almas rebeldes. Pero el creyente en soledad, para él, solo hay un lugar donde puede satisfacer su sed. Y ese lugar es el río limpio de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero. Y no se dejará mover fácilmente hasta beber de allí, sino que su alma se unirá a la voz de la amada para decir: sustentadme con pasas que estoy enferma de amor. La carga que lo oprime cuando no puede tener comunión con su Dios es semejante a la de un señor que oraba: Dios, si no me concedes el contentarme con la luz de tu rostro, dame que no pueda ser contento con nada más. Conozco bien que el gozo sin ti es verdadera muerte. Por tanto, debemos permanecer constantes. B. Debe ser inicialmente secreta. La segunda pauta que aprendemos de la novia es que ella buscaba en secreto. Nuestro texto dice que buscaba a su amado en la intimidad de su lecho. Ella no corrió inmediatamente a contar a sus vecinos su soledad y angustia, sino que derramó su corazón en su lecho. Asimismo, el creyente, que siente la ausencia del Salvador sobre su alma, no debe correr primeramente para hacerlo saber a los demás, sino debe correr para hacerlo saber a su Señor. Y con David decir: en mi angustia invoqué a Jehová,
y clamé a mi Dios. El verdadero amor no fingido a Jesús siempre conduce al lugar secreto de oración. Mas tú, cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. C. Esta búsqueda debe ser con entendimiento espiritual. Además de ser secreta y constante, la búsqueda de quien percibe la ausencia del Señor también debe ser con entendimiento espiritual. Con una mente que haya sido habilitada para, en palabras de Martyn Lloyd-Jones, pensar racionalmente en lo espiritual. Notemos que ella no se refiere a su amado como aquel a quien mi alma ama, ¿no? Sino como aquel que ama mi alma. Aún el corazón del cristiano más aventajado es inclinado siempre a poner sus ojos en su propio amor por Dios, perdiendo de vista que el origen es el amor de Dios hacia él. Pero en el momento que el creyente está siendo purificado en el horno de la aflicción, le es dado un espíritu suficientemente quebrantado para ver lo pobre, débil e imperfecto que es su amor, y que si algo de bueno y verdadero hay en él, es por el superabundante, pleno y glorioso amor de Cristo hacia él. Une su voz al apóstol Juan para decir: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahora es que el creyente puede comprender con cabalidad que su rendimiento y capacidad no valen de nada separado de su Dios. Ahora entiende mejor que nunca las palabras del apóstol. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero hay ocasiones cuando, aún empleando estas pautas, el Señor parece tardar en aparecer para alegrarnos con la visión de su rostro. Lo busqué y no lo hallé. Y es en medio de esta situación que el creyente no debe perder de vista ciertos aspectos medulares que determinarán los sucesos que se avecinan, para que como la novia pueda decir: me levantaré ahora. Aquí pasamos a nuestro segundo punto: la fortaleza en la búsqueda espiritual. Notemos primeramente que la novia, al fracasar en la primera etapa de su búsqueda, no permaneció cruzada de brazos, sino que en lugar de sentarse a compadecerse de sí misma, se dijo: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Ahora bien, hay una frase que es la que más se repite en este cántico. Solo en esta porción aparece 4 veces. Se menciona en cada versículo del 1 al 4. Y es justo la que sigue diciendo la novia, la que además nos revela cuál era el pensamiento que de continuo la fortalecía e impulsaba. Buscaré al que ama mi alma. Fue el mantener viva la memoria del amor de su esposo uno de los aspectos que infundieron fortaleza para no desmayar en su búsqueda. Es también el primer aspecto que debemos atender para permanecer sin desmayar en la búsqueda del Señor: la memoria de su amor. De modo que, así como la novia, aún en medio de su dolor, recordaba que era correspondida, que su amado, aunque momentáneamente ausente, la amaba, así también el creyente, esté siendo disciplinado o probado, debe traer a su mente la memoria del amor de su Señor. Aquel sublime amor que lo hizo descender del seno de su Padre para tomar nuestro lugar ante la justicia divina. Por el que no abrió su boca cuando fue injustamente abofeteado y escupido. Por el que decidió cargar sobre sí nuestra vergüenza y maldad para expiarla fuera de la ciudad, para que Dios jamás se acordara de ella. Aquel sublime amor por el que también resucitó para nuestra justificación y entró en su gloria para interceder para siempre por nosotros.
Son con estos pensamientos en su mente que el creyente, así como la novia, podrá tener fuerzas y vigor para decir: me levantaré ahora. Como cristianos, debemos evitar a toda costa evaluar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Debemos evitar poner nuestros ojos en la situación puntual que nos agobia y dirigirlos hacia la cruz de Cristo. Porque si ponemos nuestros ojos en nuestra situación, al ignorar lo que Dios está haciendo, no tardaremos en frustrarnos y extraviarnos. Pero si continuamos mirando hacia la cruz y de allí tomando las fuerzas y el vigor para alimentar nuestra alma en la búsqueda y saber que de allí brota el amor que nos sostiene, ciertamente, a pesar de nuestra situación, podremos decir, como ese famoso himno de Isaac Watts: oh, cuando miro la maravillosa cruz donde el príncipe de gloria murió, es que mi mayor ganancia la cuento como pérdida. Aún el creyente, rememorando el amor de su Salvador hacia él, puede tener su prueba como un evento momentáneo y justo después desaparecerá. Nuestro segundo aspecto a resaltar, y que constituye otro fuerte bastión para el alma en sus horas oscuras, son las promesas divinas. En el resto del cántico vemos que la novia tenía por segura la promesa del pacto matrimonial que la unía para siempre con su amado esposo. Pues casi en el comienzo de este libro, capítulo 2, dice: mi amado es mío y yo soy suya. Y casi al final, pasando el texto que nos ocupa, dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así también el creyente, como el árbol que resistiendo la tormenta introduce más firmemente sus raíces en la tierra, debe asirse firmemente de las promesas del pacto de su Dios. Por ejemplo, en los momentos cuando se sienta abandonado por Dios, debe hablar a su alma y decir: Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Y también se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En los momentos donde predominen las dudas y el temor, debe aplicarse las palabras de Jesús cuando dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Son las palabras del Señor la que nos irán infundiendo aliento oportuno en cada etapa de nuestra búsqueda espiritual. Son las promesas divinas las que nos revelan a Cristo como el Dios soberano que tiene control de todo, incluyendo de la situación que nos agobia. Y es por la apropiación de sus promesas que finalmente podremos comprobar que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En la parábola también vemos que la novia, cuando se levantó, no solo mantenía vivo el recuerdo de su amor, no solo se apoyaba en las promesas del pacto matrimonial, sino que, así como supo iniciar su búsqueda en secreto, también supo cuándo y a quiénes hacerla pública. En el versículo 3 dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Notemos que, cuando ella supo que era el momento de salir, aún así, no anduvo contando su situación casa por casa, sino que inquirió a los guardas que Dios había puesto para velar por el estado de su ciudad. Así también el creyente, que inicialmente ha comenzado su búsqueda en secreto, cuando sabe que es el momento de pedir consejo, no anda contando su situación a cada hermano de la congregación, sino que se dirige a su pastor como el guarda espiritual que Cristo ha puesto para velar por el estado de su alma. Y hermanos, así como es una falta de consideración y un síntoma de egocentrismo querer consultar a los pastores para todo,
también es despreciar un don de la gracia de Cristo y un síntoma de orgullo el evitar hacerlo siempre. Esto obviamente no quiere decir que no podamos consultar también a algún hermano de confianza y probada piedad para que nos ayude con nuestra carga, pues la Escritura dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hasta aquí hemos visto las pautas de la búsqueda espiritual: constancia, en secreto y con entendimiento, y los aspectos que fortalecen en la búsqueda: la memoria del amor de Cristo, las promesas divinas y el apoyo y el consejo espiritual. Ahora veamos nuestro tercer punto: los consuelos de Cristo al alma amada. Y lo dividiremos en dos: el reencuentro con Cristo y su cuidado. Muchas son las ocasiones en las que en las Escrituras vemos que Dios lleva a su pueblo al límite de sus fuerzas para después consolarlos grandemente. Ese fue el caso de Abraham frente al sacrificio de Isaac antes de ver el carnero trabado en el zarzal. Ese fue el caso de Israel frente al Mar Rojo antes de ser librada de la mano de Faraón con mano poderosa. Y no es menos cuando Cristo regresa nuevamente al creyente para librarlo de la desesperación y la angustia de su ausencia. En nuestro texto, la amada dice: apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Mientras se haya sumido en desolación y soledad espiritual, el creyente cree que la distancia que le separa del Salvador es demasiado grande esta vez, que el pecado que lo condujo a esa situación sobrepasa los límites de la gracia, o que la prueba que lo agobia es demasiado dura para soportar, y teme que nunca más podrá gozar de la comunión de su Señor. Y es entonces, estando en esa situación, habiendo agotado todo recurso, cansado de buscar y sin más lugar a donde acudir, que halla de repente a su amado, hallando cierta la promesa de que Él no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Algún evento de la providencia, alguna porción de las Escrituras, alguna parte de algún sermón descubre a Cristo en todo su esplendor como el Salvador idóneo que su alma necesita, el único que se adecua perfectamente a todas las necesidades de su alma enferma. Entonces el alma no puede sino prorrumpir emocionada: oh, hallé al que ama mi alma. Incluso en el partimiento del pan, cuando pronuncia sus dulces palabras: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hermanos míos, ¿conocen algo de tan agradable sorpresa? Cuando Cristo, pasando por encima de las montañas de nuestras provocaciones, se acerca nuevamente para mostrarnos sus heridas y decirnos al oído: paz a vosotros. La reacción no se puede hacer esperar. Vemos que la novia dice: lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Del mismo modo, cuando el sol de justicia se levanta sobre el corazón del creyente reincidente, despejando con sus rayos toda nube de duda y temor, este dudará en correr nuevamente a refugiarse en las frescas heridas abiertas del Salvador. Pronto descubrirá que la fuente de donde brotan las corrientes de su amor y misericordia fluyen con más fuerzas que nunca. El universo de la gracia también sufre un tremendo cambio. El lugar secreto de oración, por ejemplo, si es que lo tenía, donde balbuceaba monótonamente unas pocas palabras vacías de significado, actuando en piloto automático, ahora cuenta con la presencia más tierna de aquel que es todo codiciable. La Escritura, que antes parecía muerta e incomprensible,
ahora está repleta de verdad y significado. Los himnos antes cantaba con desánimo y pereza, ahora en cambio, cuánta belleza contienen, qué cortes tan profundos producen en el alma sus pequeñas frases. Cuán distinto acude ahora a la predicación de la palabra el creyente que en verdad ha sido recibido por su Salvador nuevamente. Ahora se acerca a ella expectante, con los lomos de su entendimiento bien ceñidos y con un espíritu enseñable. En otras palabras, el creyente, como la amada, introduce a Cristo en la cámara más secreta de su alma. Mis hermanos, ¿conocen algo de lo que estamos hablando? ¿Cuándo fue la última vez que, habiendo caído, pudiste acercarte al Salvador de tu alma y hallar así este dulce consuelo? Pues este consuelo hoy está disponible para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que, agobiado por la presión de las pruebas en las cuales te hallabas, pudiste nuevamente hallar a aquel que ama tu alma? Para terminar, veamos brevemente el cuidado de Cristo sobre el alma amada. Del mismo modo que ocurrió con el Salvador, que cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y fue llevado al desierto para ser tentado, así también, cuando el cristiano está recibiendo sus más altos privilegios y consuelos del cielo, el diablo y el mundo a menudo amenazan alrededor. La repentina llamada de un antiguo amigo de juergas para invitarte a quedar. La sorprendente posibilidad de hacer horas extras en tu trabajo justo los domingos. Entre muchas otras, son algunos de los peligros que amenazan la nueva comunión del creyente. Pero bendito aquel que es poderoso para guardar nuestro depósito, que así como rogó por Pedro para que su fe no faltara, intercede desde la diestra de su Padre para que nada estorbe ahora su gracia restauradora y consoladora sobre nuestras almas. Dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esta es la dulce disposición del Salvador para restaurar, para nutrir y alentar el corazón desfalleciente después de las pruebas y las caídas. ¿Has probado alguna vez de esta dulce disposición del Salvador? El alma que lo haga no podrás evitar decir: mi amado es mío y yo soy suya. 3 breves aplicaciones prácticas para los que acuden nuevamente al Salvador después de sus caídas o después de la presión de sus pruebas. Recordemos que la gracia de Cristo es gratuita, pero no barata. Por tanto, aun cuando sientas que es Dios el que obra en ti el querer como el hacer, a pesar de todo, la palabra dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aun cuando sobreabunde tu gozo, sé vigilante. Después que hayas sido renovado espiritualmente, renueva tu vigor al servicio del reino de Cristo. Esfuérzate en el privilegio de servir a otros que seguramente estarán por atravesar la misma situación de la que tú has sido librado. Y si en verdad Cristo se te ha revelado de una forma que no conoce el mundo, aprovecha toda ocasión para hacerle conocer al mundo, con tus palabras y tu conducta, las riquezas de la gracia de aquel que ama tu alma. Vamos a terminar en oración.